Buenos días. Hoy nos toca ver el tema de leyes, corriente, tensión con fasores y la definición de impedancia. Cuando nosotros estudiamos cómo se comportaba una resistencia conectada a una fuente en corriente alterna, habíamos visto que la corriente y la tensión estaban en fase. Eso significa que si nosotros escribimos en forma de función coseno la corriente y la tensión, el desfasaje inicial phi era el mismo para la tensión y para la corriente. Y también habíamos demostrado que las amplitudes máximas de tensión y de corriente estaban relacionadas por esta ley que tenemos aquí, que era parecida a la ley de Ohm. Lo que queremos hacer ahora es pasar de este dominio temporal porque aparece la variable t aquí en las funciones, al dominio de la frecuencia, para lo cual tenemos que pasar estas funciones cosenoidales a fasores, ¿sí? ¿Cómo se pasaba a fasores? Utilizábamos la amplitud y la fase. La amplitud es Bm de la onda y la fase inicial es phi para definir nuestro fasor. Así que así nos queda el fasor tensión y lo mismo hacemos con el fasor corriente, en donde las amplitudes o módulos de estos fasores están determinados por esta ley que hemos puesto aquí, que ya dedujimos. Si nosotros queremos ahora encontrar la ley que relaciona la tensión con la corriente en forma fasorial, lo que hacemos es un cociente entre el fasor B y el fasor I. Entonces, cuando dividimos el fasor tensión por el fasor corriente y aplicamos las operaciones algebraicas que ya sabíamos, que es que se obtiene como resultado un número que tiene magnitud Bm sobre Im, o sea, el cociente de las amplitudes, y como ángulo la resta de los ángulos, o sea, phi menos phi, lo que obtenemos es que B sobre I es igual a una amplitud R. Esta R sale de aplicar esta igualdad que tenemos aquí abajo, y un ángulo cero que sale de hacer phi menos phi, ¿sí? O sea que lo que me está diciendo esto es que la tensión y la corriente, cuando tenemos una resistencia pura, se relacionan entre sí con una forma bastante parecida a lo que es la ley de Ohm, con la diferencia de que ahora... Bueno, en el caso del capacitor, lo que está pasando es que la corriente adelanta la tensión en 90 grados. Por eso acá la tensión tiene un desfasaje inicial phi y la corriente tiene un desfasaje inicial phi más 90. Los módulos de tensión y de corriente se calculan en base a esta ecuación que ya dedujimos previamente. Si queremos pasar de este dominio temporal a fasores, hacemos como en el caso anterior, obtenemos el fasor tensión como el módulo de la tensión con un ángulo phi y el fasor corriente con un ángulo de phi más 90 grados y el módulo de corriente relacionados por esta expresión. Entonces, si queremos ahora encontrar la relación entre B e I, lo que hacemos es hacer el cociente entre el fasor B y el fasor I y aplicamos el álgebra de fasores para obtener el resultado, que en este caso Bm sobre Im es igual a 1 sobre C omega, y el ángulo es phi menos phi más 90, que me quedaría con un ángulo de menos 90 grados. Esta expresión también, que está en forma polar, la podemos expresar en forma cartesiana si nosotros nos damos cuenta que el numerador de esto, que es 1 con un ángulo de menos 90, corresponde al número imaginario menos j o 1 sobre j. Entonces, reemplazando, obtenemos la expresión de que el fasor de tensión B es igual a 1 sobre j omega c del factor de... Y para la bobina pasa algo similar, con la diferencia que ahora la corriente atrasa respecto de la tensión en 90 grados, entonces aquí me aparece el ángulo de menos 90. Cuando yo lo paso a esto como fasor, el ángulo me queda con menos 90. Y cuando hago el cociente entre la tensión y la corriente, me quedará phi menos 90. Entonces los dos signos negativos se me hacen positivos y me queda este resultado que tenemos aquí. Nuevamente, esto es un número complejo que está ubicado, es imaginario puro y imaginario, además es imaginario positivo porque el ángulo es más 90. O sea, si yo quisiera escribirlo esto en coordenadas cartesianas, el 1 con un ángulo de más 90 es J. Resumiendo, para la resistencia, el capacitor y la bobina, aquí hemos escrito
una ley, V igual a I por ZR, V igual a I por ZC y V igual a I por ZL, que es lo que se llama la ley IB en forma fasorial. ¿Qué cambia en cada caso? Cambia que para el caso de la resistencia, este ZR yo lo defino como la resistencia, este ZC lo defino como 1 sobre J omega C y este ZL como J por omega por L. A los zetas les vamos a llamar a partir de ahora impedancias. Impedancia resistiva, impedancia capacitiva e impedancia inductiva de acuerdo a qué elemento nos estemos refiriendo. Es importante darse cuenta en este momento que si bien nosotros obtuvimos estas impedancias como el cociente de dos fasores, el fasor tensión y el fasor corriente, la impedancia en sí misma no es un fasor. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso más simple de darse cuenta, en el caso de la resistencia. Cuando yo hago B sobre I, ZR es un número real, siempre positivo, R. Entonces, este número no es un número que varía con el tiempo. Yo no lo puedo transformar a algo con coseno de omega t. Es directamente un valor. Entonces, y es un valor real. Entonces, el cociente de dos fasores no necesariamente me da como resultado un fasor. Y ese es el caso de la impedancia. La impedancia es un número complejo, pero no es un fasor. Obviamente, para que esto se mantenga, digamos, en cuanto a las unidades, si la tensión está dada en voltios y la corriente está dada en amper, la impedancia va a estar dada en ohms. Y no necesariamente la impedancia va a ser siempre o puramente real o puramente imaginaria. Ahora vamos a ver más adelante que se pueden dar combinaciones de estos elementos y lo que voy a obtener es una impedancia que tiene una parte real y una parte imaginaria. A la parte real le llamamos resistencia y en el caso de tener una resistencia pura, ¿sí? Acá yo les hice un machetito de cómo se pasa un elemento al dominio fasorial para calcular sus impedancias. En el caso de la resistencia es simplemente reemplazar por la resistencia. En el caso del capacitor es reemplazar por 1 sobre J omega C, o si les gusta más, menos J sobre omega C es lo mismo. Y en el caso de la bobina por J omega L. Fíjense que esto es un número real puro, esto es un número imaginario puro negativo, ¿sí? Y este es un número imaginario puro positivo. Entonces la resistencia acá es un número real, el capacitor un negativo imaginario puro y la bobina un imaginario positivo puro. Acá hay un ejemplo de algún cálculo que se hizo, que se hace por alguna razón y se obtiene como resultado una impedancia, por ejemplo, que tiene una parte real 50 y una parte imaginaria 86.6. A la parte real le llamamos la resistencia de la impedancia Z y a la parte imaginaria, o sea, a este menos 86.6, en realidad no se le da el signo, se le dice directamente que tiene una reactancia de 86.6 y se dice que esta reactancia es capacitiva porque es negativa. Si fuera positiva sería una reactancia inductiva, hacia la más inductiva que capacitiva. Bueno, ¿y cómo hacemos en ese caso que tenemos una impedancia con una parte real y una parte imaginaria para representarla en lo que se llama el diagrama fasorial? Es dibujar, como hacemos siempre, un número complejo con su parte real y su parte imaginaria. En este caso el ejemplo es una impedancia ZT que tiene una parte real de 4 y una parte imaginaria de 8. O sea, sería una impedancia 4 más 8J. Bueno, hasta aquí llegamos con la teoría. En la próxima clase lo que vamos a ver es ejemplos de lo que son las impedancias y cómo estas impedancias las podemos conectar en serie y en paralelo.